Y lo vamos a conversar con nuestro invitado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ministro. ¿Cómo se corre, ¿Cómo se corre en la vida? Así. Así no vas. De un lugar a otro. No, y eso, que estamos a martes, pero es el viernes. Así es. No. Es que los viernes están pasando muchas cosas. No. Vamos Bueno. a concentrar todo hoy día. De hecho, tenemos harto concentrado para partir, ministro. Partamos por el juicio a Héctor Yaitul. Una situación que probablemente hubiera sido inesperada hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Ver al líder de la CAM sometido a juicio, declarado culpable por todos los delitos que se le están imputando, o al menos en la intención de la Fiscalía, y es lo que escuchamos en el relato. Pero el hecho concreto es que arriesga 25 años de cárcel. No sabemos si eso se va a concretar o no se va a concretar. Pero hay un hito histórico en esto. Pregunta, y seguía a esa pregunta probablemente una reflexión un poquitito más institucional, porque insisto en que esto era muy inesperado hace un tiempo atrás. De hecho, este gobierno se inauguró con una visita de la ministra del Interior a Temucuicui, en una actitud muy distinta. Probablemente bajo la idea de que como nosotros somos gobierno, podemos tener una relación distinta y por qué con nosotros no va a ser así, etcétera. Y finalmente este es un gobierno que garantiza y hace posible. No es que el gobierno esté condenando y buscando condenar a Yaitul, pero permite que las condiciones se den para que esto pase finalmente. Y no se suma el coro que hubiera sido esperable de un sector político como este, de que Héctor Yaitul está siendo sometido a un juicio político. Yo creo que hay dos dimensiones. Además es el aprendizaje del tiempo, ¿no? La primera es distinguir claramente la situación de tierras y el conflicto histórico, ¿no? En ese territorio, y que en buena parte está encauzada en el rol de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿no? Que una de sus virtudes es que está trabajando y que está tratando de avanzar sigilosamente sin hacer un asunto público todavía. Y eso permite distinguir esa situación de lo que son hechos constitutivos de delito, donde la violencia es inadmisible, no solo para reivindicar ideas, sino que al amparo de ella, incluso la comisión de delitos. La comisión de delitos graves, que es el caso de Yaitul. Pero además, creo yo, permite hacer otra distinción, que es el proceso de aprendizaje que está más bien asociado al sistema de enjuiciamiento criminal. Y es que sobre la base de ensayo y error, el sistema institucional aprendió que habían algunas leyes más eficaces para abordar este tipo de situaciones. Recuerden que al principio el uso de la ley antiterrorista generó una serie de problemas, y por lo tanto el propio Ministerio Público en el camino fue ajustando de qué modo podía ocupar mejor la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado, y entre otras porque las acciones vinculadas a Yaitul también implicaban atentados contra la propiedad. Por eso yo destacaría lo que dijo el Ministerio Público ayer. Para ellos, yo pocas veces he visto al Ministerio Público así, para ellos este es un éxito histórico en el fondo, ¿no? Y lo dejo en esa dimensión porque también resume esa frase una cantidad de esfuerzos bien significativos que han llevado a cabo para abordar los delitos en esa zona del conflicto. ¿Es histórico desde el punto de vista del Ministerio de Justicia también esto? O sea, yo creo, ¿es emblemático? Yo creo que es emblemático. Es emblemático por esa historia que tiene atrás, ¿no? No tanto por Yaitul, sino por los hechos investigados, por las circunstancias en las cuales se desarrolló, por el conjunto de errores que ha cometido el sistema institucional en la investigación de esos delitos, en ese y en otros, en esa zona de la Araucanía. Ahora, también por Yaitul, porque en algún momento, ministro, recordemos que en algún momento se llegaba a plantear que aquí no se perseguían ideas, que lo que se perseguían eran delitos, y finalmente lo que vimos aquí fue un cruce entre una cosa y otra, porque las amenazas podían ser ideas, pero ideas amenazantes al final de cuentas. O sea, no eran, digamos, dos discusiones distintas, sino que eran parte de lo mismo con interpretaciones diferentes, y al final a lo que se arriba es que lo que hubo aquí eran sistemáticas amenazas, por eso es que los panfletos, las entrevistas periodísticas fueron parte también de las pruebas consideradas en el caso. Sí, además de las pruebas aportadas en el caso, en el contexto de un relato de la Comisión de los Delitos. Que yo creo que eso es lo relevante, y yo creo que por eso es tan importante para el Ministerio Público. ¿Y eso es lo que desactiva, ministro, el argumento o es el contraargumento para quienes sostienen que esto es un juicio político? Sí. Entre otras cosas porque en este juicio, en la investigación criminal
fue muy dedicada, y además había un aspecto que había que separar. En el caso de Yaitul, recuerden que Yaitul le ganó un juicio al Estado de Chile por prueba ilícita en su contra en el pasado. Entonces, era también delicado desde esa perspectiva, en el fondo, ¿no? Y eso exigía mucho rigor jurídico en la separación de los hechos, el derecho y sobre todo el relato en el juicio. Y por eso yo creo que para el Ministerio Público y para el Estado de Chile es bien emblemático en ese sentido. Y por eso el gobierno considera que la afirmación de que es la persecución de ideas políticas o es un reproche político a Yaitul está fuera de los hechos que se investigaron en este caso. Hablemos del otro tema que también estuvo ayer sobre la mesa, que bueno, se va a mantener, ¿no? Que es el juicio a los gallegos, sí. Y que ha tenido esta, digamos, suspensión a partir de la determinación final que se tiene que adoptar entre varias variables, ¿no? Pero hemos pasado en esta discusión sobre si debe ser un juicio telemático, semipresencial o presencial. Más allá de las disquisiciones, y no lo voy a preguntar por una cuestión que tiene que resolver por lo demás un poder del Estado, pero sí, si no se está transmitiendo la señal de que en el fondo estamos un poco atemorizados porque es una mega banda de características, digamos, de crimen organizado, que en el fondo le genera un tanto de preocupación el tener que estar trasladando este tipo de criminales presencialmente hasta un tribunal y por lo tanto con todo el riesgo que esto conlleva. Si no estamos transmitiendo de alguna manera una sensación de puede que no estemos lo suficientemente preparados para enfrentar una cuestión así. O bien estamos lo suficientemente preparados como para haber obtenido información adecuada y tener un juicio seguro. Yo creo que es bien importante. Este es el primer juicio de organizaciones criminales relevantes en el país. Entendiendo por organizaciones criminales, crimen organizado para estos efectos, las características que estas tienen, ¿no? Es decir, que son organizaciones en red, que tienen distintos giros y que además tienen una actividad transnacional. Esa es su particularidad, si uno quisiera. Entonces son reos muy peligrosos que además el Ministerio Público también ha hecho una investigación muy, muy acuciosa, que hoy día están segregados en penales distintos. Y que da cuenta de su peligrosidad. Por lo tanto, lo primero que uno debiera más bien reflexionar es que en Chile es posible hacer este tipo de juicio, que es algo que no necesariamente uno va a encontrar en otras partes de la región. La segunda es que es capaz de enfrentar decididamente por parte del Ministerio Público un juicio que tiene estas características y que se puede llevar a cabo. Y lo tercero que, como dado el perfil y dado el tipo de delito, el relato de los delitos de este caso son atroces en el fondo. Sí. Se tiene que ejecutar con las medidas de seguridad adecuadas y suficientes, porque además en una región como en Arica, que es zona fronteriza, que desde el punto de vista de la infraestructura además no necesariamente está preparada para recibir el volumen de personas que requieren un juicio presencial de esas características, además de las otras medidas de seguridad, es que dado que usted los distribuyó en distintos penales del país, el traslado, que es un traslado terrestre, también tiene su riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos? Para entender bien el por qué, como dice usted, sí, estamos preparados para poder enfrentarlo y enfrentarlo eventualmente de manera telemática, si es que finalmente esa es la determinación final. Pero ¿cuáles son esos riesgos? Para poder entender. Sí, lo que pasa es que hay algunos de los cuales yo solo puedo hablar genéricamente. Están contenidos en un informe de seguridad de Gendarmería. Y yo tengo que ser cuidadoso en las cosas que indico, ¿no? En la vida, ministro. No, pero yo le quiero decir, eso es la vida, está bien. Pero una cosa es cuando uno puede cometer un error y asumir el costo propio, sí, y otro, ejercer una función y comprometer colectivamente. Institucional, sí. Claro, ya, perfecto. El hecho de que estén distribuidos en distintos penales da cuenta que están segregados al interior de la población penal. Una de las razones que explica eso era evitar que existiera comunicaciones entre ellos y que pudieran seguir dando órdenes hacia el exterior. Esa es una de las razones por las cuales el Ministerio Público también solicitó a Gendarmería en su oportunidad eso. Lo segundo es que al ser reos de alta peligrosidad, el equipo de servicios especiales, de la unidad de servicios especiales de Gendarmería, se tiene que distribuir en distintos lugares. No es la unidad de Gendarmería del penal el que los traslada, es otra unidad. Eso significa aproximadamente sacar, para que ustedes dimensionen el traslado, si hubiese tenido que ejecutarse, implicaba cerca de 40, 45 funcionarios de esas características y de ese perfil, lo que significa, además,
sustraerlos de lugares donde se requiere su presencia. Pero además de eso, los traslados requieren en las cápsulas la participación de carabineros. Entonces, además del resguardo de gendarmería, hay un resguardo adicional de carabineros. Nosotros no tenemos transporte aéreo de reos de estas características, ¿no? Entonces, y eso supone monitoreo permanente en toda la ruta hasta llegar a Arica. Entonces hay razones bien estratégicas. Hay otra serie de detalles más de seguridad de la ruta que uno no puede individualizar. ¿No cabe la posibilidad de que en esa audiencia de factibilidad se determine que no se puede hacer? ¿Que no se puede hacer el juicio? Sí. El juicio ya comenzó. No, pero todo este operativo que usted describe. A ver, técnicamente el juicio comenzó y se tiene que continuar. ¿Qué puede variar entonces a partir de los resultados de esa audiencia? El vaso medio lleno de la sentencia de la Corte Suprema de ayer es que el juicio telemático se puede ejecutar. Ya. Eso... O sea, en el comillas peor de los casos es telemático, pero se hace sí o sí. Se hace sí o sí y por lo tanto, de hecho, la Corte suspende para que luego se reanude una vez que se realice la audiencia de factibilidad. Y la audiencia de factibilidad va a ser un debate sobre las condiciones de conexión y las condiciones que justifican o no que el juicio telemático se realice. ¿Esto por qué es relevante? Porque se está ocupando una norma que está en el Código Procesal Penal, pero que en rigor no es, nosotros la estamos adaptando para una situación de seguridad. En uno de los proyectos de ley que se está despachando pronto, que es el proyecto de reincidencia, se abordó en condiciones un poco más concretas y específicas la actividad de un juicio telemático por razones estrictamente de seguridad. Aquí lo que estamos haciendo es aplicando una norma general y por eso la Corte, al acoger el amparo, lo que dice ese debate tiene que hacerse en una audiencia donde participen todas las partes. Ministro, perdón, una cosita de esto mismo. Si son condenados, estos son todos sujetos de altísima peligrosidad, sí. ¿Dónde los vamos a...? ¿Dónde van a cumplir su condena? Usted ha descartado la idea de una cárcel tipo Bukele, etcétera, pero entiendo que también tiene la idea de que hay una cárcel o alguno de los recintos destinados especialmente a crimen organizado. Sí. ¿En qué va eso? ¿Dónde uno puede imaginarse que estas personas van a cumplir condenas si es que la cumplen como probablemente debiera ser? Como para quedarse con la garantía, uno, de que por supuesto no se fuguen, que en general no es lo que ocurre en Chile, pero sí que no sigan delinquiendo desde la cárcel. Pero que era nuestro gran problema hace algunos años. Sí, hasta hace algunos años era, pero sí, es verdad. Nosotros, es cierto eso, es verdad. Y por eso yo puedo contar un dato friki, ya contesto. Por eso en las cárceles nuevas que se han construido en las últimas 2 décadas, hay mucho énfasis en la severidad del suelo y de los subterráneos, porque antes se nos escapaban por ahí. Entonces, hoy día eso es sencillamente imposible, por diseño. Que es verdad, es que lo tenía borrado hoy día. Entonces, pasito a pasito. Nosotros, en el sistema penitenciario chileno, tenemos aproximadamente 600 celdas de alta y máxima seguridad distribuidas en distintos penales del país. Y en Santiago, en un solo lugar, que está ahí en Pedro Montt, tenemos la cárcel de máxima seguridad. Esa cárcel hoy día tiene el 26-27% de su capacidad, ¿no? Entonces, hoy día nosotros los tenemos distribuidos por razones de seguridad, pero hay lugares donde ellos puedan cumplir condenas. Sin embargo, el punto no es a dónde va tu pregunta, Connie, no solo tiene que ver con el establecimiento, sino que tiene que ver también con la discusión sobre el régimen penitenciario, que es esto que ha planteado el fiscal nacional sobre a la italiana sobre el 41 bis. Eso no es simplemente tener una cárcel de máxima seguridad, es tener un régimen penitenciario donde hoy no solo te comunicas, tienes contacto con por intercomunicador, que es lo que sucede hoy día en máxima seguridad en Chile, sino que tienes restricción de visitas. Se graban todas tus conversaciones dentro de la cárcel, se revisa toda tu correspondencia y además estás sometido, tus visitas son muy acotadas. Ese es un régimen penitenciario, no es simplemente máxima seguridad. Chile tiene establecimientos y celdas de máxima seguridad, debe seguir ampliándolas, por cierto, eso, pero la discusión del 41 bis, más que eso, es un régimen penitenciario, es una discusión que yo creo que legítimamente ha abierto el fiscal nacional, y que de hecho es probable que el Congreso la va a discutir a propósito de un proyecto que
avanzado después de muchos años, que es el de ejecución de penas, que ahora está en el Senado. Adicionalmente, en medio de los debates que hemos tenido, ministro, está la permanente discusión sobre presos que operan desde las cárceles a través de teléfonos celulares. Se anunció hace algún tiempo la idea de la instalación de estos inhibidores de señales de celular. Justo un poquitito antes se había emitido este instructivo para los trabajadores del Centro de Justicia, que tomaran ciertas medidas de resguardo, porque hay 2 cárceles, digamos, ahí cercanas, y incluso que tuvieran cuidado con cruzar por la explanada, en fin. Pero si uno empieza como a escarbar un poquitito más, se encuentra con que hemos visto que interceptaciones de la PDI a, no sé, bandas como los bogotanos, que hablaban de matar jueces o fiscales, en fin. Déjeme preguntarle si está instalada si está instalado en el Ministerio Público o en el Poder Judicial el que efectivamente hoy día pueden ser blancos del crimen organizado, personas que trabajan en el Centro de Justicia, en el Poder Judicial, y especialmente ahora con este anuncio de los inhibidores de señal, que probablemente puedan provocar que también hayan quienes quieran salir a tratar de expresar, ¿no? Lo voy a decir su molestia. Su molestia, su descontento con esta medida. A ver, sobre inhibidores, yo creo que yo ahora he podido hablar ya que está en ejecución, ¿no? Pero el proceso de, no solo la licitación, sino que el proceso de implementación fue muy sigiloso, se tuvo que mantener mucha reserva. Salieron estos oficios y otro tipo de cosas, algunas opiniones en la prensa, de que más o menos el Centro de Justicia estaba sitiado, y algunas cosas que las cuales yo no podía responder públicamente porque estábamos en plena fase de implementación. La etapa de instalación de inhibición sirvió para demostrar, primero, la intensidad del control que tiene el Estado en las cárceles. Este es el Paño Pedro Montt, son 3 cárceles, es máxima seguridad, es Santiago 1 y en la expenitenciaría. Son cerca de 11.000 personas privadas de libertad, es el 20% de la población penal concentrada ahí. Y la inhibición no solo tenía este desafío tecnológico, sino que también ir observando la ansiedad previa de que eso podía provocar. Esto además implicó una gran coordinación con Carabineros y con el Ministerio Público. Yo soy un agradecido del trabajo que ha hecho Carabineros y que sigue haciendo, y del Ministerio Público, porque todo fue una colaboración que siempre se mantuvo con mucha reserva. De hecho, en esa zona prácticamente desaparecieron los pelotazos. Entonces, la gran interrogante era cuál iba a ser el cambio conductual dentro de la cárcel. Los pelotazos, las pelotas que se lanzan con teléfonos celulares. Con celulares. Droga chips, y otras cosas. ¿Es efectivo que hubo en Santiago 1 un sabotaje, un intento de sabotaje? No, ¿O salieron a revolverlo un rato, digamos? Nunca. Lo que nosotros tuvimos en algún momento fue información de cierta inquietud, y lo que hizo Gendarmería, no un operativo, varios operativos que implicaron traslados de determinados líderes de bandas para... a regiones. Para prevenir, sacaron de Santiago 1 lo sacaron de esa... Todo eso funcionó bastante bien. De hecho, no hemos tenido hasta ahora alteraciones de la población penal. Hasta ahora. Ahora, todo esto en la previa era muy relevante por esta idea si que eventualmente se podían sabotear. No sucedió. La pregunta es si podía haber algo de afuera. Tampoco. En fin, yo creo que las medidas que se tomaron... Lo segundo tiene que ver con las medidas de seguridad de jueces y fiscales. Claro. Que es una inquietud que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo atrás. De hecho, implicó modificaciones al Código Penal para agravar la pena en el caso de sanciones que se pueda atentar en contra de fiscales, jueces o defensores. Y hasta ahora, yo me reuní con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, ya una vez que estaba todo ejecutándose con normalidad. Nosotros mantenemos una mesa de coordinación con la Corte Suprema, con el ministro Valderrama para estos efectos. Y el Ministerio Público tiene su política de seguridad. Hasta ahora no hay ningún antecedente objetivo que dé cuenta de que tengamos miembros del sistema de justicia amenazados. Ya. Ministro, no puedo dejar de preguntarle a propósito de las cárceles, de la situación de las cárceles. El otro día estuvo el subdirector operativo de Gendarmería, Víctor Proboste, acá, y no dejó de llamar la atención. Digamos que llamó mucho la atención. No solo a mí, sino a muchas personas que lo escucharon. Una descripción muy optimista y bien benévola finalmente, con un sistema que siempre, desde los informes de la Corte Suprema, del Instituto de Derechos Humanos, de la visión que usted también ha compartido en el tiempo,
es bastante más complicado, bastante más problemático. La situación de los presos no es pareja en todos los casos. Hay cárceles que funcionan de manera bien cuestionable, al menos, ¿verdad? Hay situaciones de sobrepoblación y una larga lista de etcétera. En la visión de él todo funcionaba perfecto y maravilloso, tanto así que uno decía con broma, el día que quieran ir a pedir un peso para gendarmería no les van a dar nada, digamos, ¿verdad? Porque todo funciona perfecto. Me imagino que usted no comparte esa visión, no tiene una mirada un poco más crítica. Yo diría que las declaraciones del subdirector Proboste tienen que ver con la trayectoria. O sea, hoy día Gendarmería está en mejor posición de la que estaba hace una década. No cabe ninguna duda. O sea, hace una década, un poco más de una década. A ver, para que tengamos un orden de magnitud. Hoy día Chile está cerca de los 55.000 personas. Es el número de personas privadas de libertad más alto que ha tenido Chile en la historia del país. La anterior fue de 53.000, que fue el año 2010, que entre otras, además, coincidió con la tragedia de San Miguel. Y de hecho, el presidente Piñera en el 2011, en los dos mensajes, uno de indultos generales y otro de modificación de la ley de libertad condicional, en la parte del mensaje, yo la he vuelto a leer estos días a propósito del debate de cárceles, tiene una parte bien dramática que dice, mire, esta sobrepoblación que ya era el 160%, el 60% en general en el país, hay algunas cárceles que estaban en el 400%. La única forma de resolverlos con una ley de indulto general y flexibilizando la libertad condicional, porque no hay otra manera ahora de resolver el problema. Chile no puede hacer esa solución hoy día. ¿Okay? Tenemos, de esos 54.000, 55.000, ¿40% de prisión preventiva? Estamos cerca del 40%. Y el 2010... era solo el 20%. Entonces, la prisión eso también hace una diferencia. Esa es una diferencia muy significativa. Entonces, hemos mejorado las condiciones de infraestructura. Sí, nos demoramos mucho en construir cárceles por distintas razones. Hemos aumentado probablemente el número, no en el que debiéramos, pero las condiciones han mejorado mucho. De infraestructura, digo. Aunque la infraestructura penitenciaria se deteriora con mucha facilidad por el tipo de uso. Y lo tercero es que se ha aumentado el número de personal de gendarmería, aunque dada la sobrepoblación que tenemos es insuficiente. Entonces, yo no es que sea benévolo con la declaración del subdirector Proboste, sino que es una persona que tiene ya 30 años en la institución, entonces conoce la trayectoria de una institución que estuvo en una situación peor y que hoy día enfrenta esa situación que es difícil, que se puede seguir complejizando hacia adelante. Sí, claro. Hoy día estamos en torno del 30% más de la capacidad, estamos en 130% en promedio en el país. Y por lo tanto uno tiene que proyectar cuáles son medidas que uno debiera abordar para ir mitigando ese tipo de cosas. Entonces, primero es eso. Y lo segundo es que la cárcel es de las instituciones más observadas, ¿sabes? Es una infraestructura muy observada. Yo dificulto que exista otra igual. Entonces, está el Instituto de Derechos Humanos, están los jueces de garantía, en fin. Entonces, y los informes siempre son de la visita. Esto es recomendable a nivel mundial. O sea, estas cosas que nosotros decimos son... la importancia es tenerlas, porque entre otras, luego de cada informe, se forman mesas de trabajo coordinadas por las Cortes de Apelación en muchas ocasiones para ir haciendo seguimiento de las observaciones que realizan los jueces cuando hacen la visita a cárcel. Entonces, Gendarmería está acostumbrada a esa observación. Y lo último, yo diría que la etapa de instalación de inhibición implicó no solo un desafío tecnológico para Gendarmería, sino que también un poquito la revancha de decir, nosotros también somos capaces, pese a todo, la tensión que hay sobre la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos situaciones complejas dentro de los establecimientos, porque además son muy heterogéneos. Tenemos establecimientos como Tal, que está cerca del 400% va a ir de sobrepoblación. Tenemos otro. La mayoría de los penales sigue teniendo capacidad de gestión, pero el número de personas privadas de libertad. Mira, tenemos... la prisión preventiva ha aumentado mucho. Los extranjeros, el 14% de la población penal en Chile es extranjera. Hace una década era el 4%. La situación de las mujeres privadas de libertad, entonces, ha aumentado mucho. Entonces, es el contraste de dónde venían y dónde están, pero es también
hacia dónde nosotros debiéramos proyectar el desarrollo del sistema penitenciario. Ministro, a propósito de extranjeros, una última cosita. Sí, déjame preguntarle a propósito de a ver, Connie, por favor. No podría. Lo pensé. A propósito de extranjeros. Y esto a lo mejor, yo sé que no le puedo pedir que se salga de su cargo y que vuelva a la vía anterior, pero tratemos de buscar un equilibrio. ¿Qué solución le podemos dar a la expulsión, al tema de la expulsión, de esta transición que se arma entre que definimos que hay un sujeto de extranjero que es expulsable, pero no lo podemos expulsar? Sí. El senador Insulza hablaba de estos centros de detención preventiva. La ministra del Interior nos decía el otro día que eso es bastante difícil y que el gobierno está preparando una solución para eso. Que va a hacer algún anuncio. Y que se va a hacer algún anuncio, pero ayúdenos a pensar por dónde puede ir esa solución. Bueno, es que lo que pasa es que es simplemente ver lo que ha pasado en otras partes del mundo, ¿no? Primero, los problemas de migración y porosidad a la frontera los tienen aún los países que han tomado las medidas más drásticas, ¿no? Es lo que ha pasado con Estados Unidos. La Unión Europea lleva años debatiendo cómo solucionarlo. Y de hecho, la Unión Europea, cuando creó los centros de internación de extranjeros, que son el origen de la propuesta del senador Insulza, yo tengo la impresión que a eso se refería, implicó a su vez la distribución en determinado tipo de países. La gran crítica a esos centros es que se supone que son de transición, tienen plazos, pero se terminan transformando en cárceles. Y la inmigración sigue yendo por el Mediterráneo. Hay otros países que lo que acaba de haber pasado en Reino Unido, ¿no? Que es a propósito de tener los centros incluso para las personas que piden asilo, en este caso en Uganda, entonces pagarle a un tercer país para que los reciba. Entonces, Chile tiene que enfrentar su situación tal como lo ha planteado la ministra del Interior. Nosotros tenemos un conjunto de decretos de expulsión que se deben ejecutar. Cuando usted expulsa necesita que alguien lo reciba, que lo reciba. Y si no, ¿qué hacemos con ellos? Nacionales. ¿Y qué hacemos con ellos? Y lo tercero tiene que... Y ahí está porque se avanzó en el tema del empadronamiento, para saber quiénes son, etcétera. Y luego a aquellas medidas donde el incumplimiento de la legislación migratoria tenga efectos más severos, que yo creo que es a lo cual apuntaba la ministra Toa, pero en cualquier caso, ese es un anuncio que va a realizar el Ministerio del Interior en los próximos días, que efectivamente, tal como tú indicas, la ministra y el equipo del Ministerio del Interior ha estado trabajando sobre este punto. Ministro, antes de terminar, ¿qué antecedentes tienen de que uno de los asesinos de Ronald Ojeda podría estar eventualmente en Bolivia? Y si se da ese escenario, ¿cuál podría ser eventualmente, en el caso de su detención, el trabajo que se hace desde Chile? A ver, yo en esto... no tengo detalle en específico sobre su situación o la localización que en la actualidad tengo. Solo puedo decir dos cosas. La primera es que una de las cosas que ha caracterizado el periodo del fiscal Valencia, el poco más del año que tiene, es activar fuertemente al Ministerio Público y la cooperación transnacional. De hecho, la reunión de la Asociación Iberoamericana de Fiscales se hizo en Chile en febrero y el tema fue crimen organizado, y la clave es cooperación entre fiscalías. Y hace no muchos meses atrás, el fiscal nacional estuvo en Bolivia precisamente en políticas de cooperación. Una de las cosas que el fiscal Valencia en su oportunidad conversado me decía, una de las cosas que más le llamaba la atención era que estando en ciudades fronterizas o en zonas próximas, ni los fiscales peruanos ni los bolivianos cruzaran cuando tenían problemas de investigación criminal comunes en un lugar y otro. Esa es una política que ha incentivado activamente el fiscal Valencia, así que yo creo que la unidad de cooperación, la unidad de investigación transnacional, el equipo que tiene, creo que el fiscal Valencia ha generado buenos mecanismos de colaboración con el resto del Ministerio Público en América Latina, así que yo sigo creyendo en ese equipo de fiscales. Lo que me está diciendo es que en caso de que sea así y que eventualmente sea detenido uno de los criminales de Ronald Ojeda, estando en Bolivia, no debiésemos tener dificultades eventualmente para poder traerlo. Desde el punto de vista de la investigación criminal, en mi opinión, de acuerdo a los antecedentes que yo manejo del funcionamiento del Ministerio Público, no. Perfecto. Ministro de Justicia, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Un gusto verlo. Pero queda poco para el viernes. Que le sea leve. No, porque yo solo quiero decir, en viernes? Este cargo no existe. El viernes como el inicio de una semana corta. Claro. Sábado y domingo. Bueno. Que estén muy bien. Chao. Quedan 2 años para que termine el gobierno, ministro. Si no lo hace, entonces ya. Gracias, ministro. ¿Eso lo dices para calmarlo? Sí. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.